Mis amados hermanos, muy buenos días, tiempo de estudio bíblico devocional, llegando ya a nuestra recta final en esta semana, una semana muy edificante, una semana con una estructura de aprendizaje y de enseñanza en el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a nuestro tiempo de estudio bíblico devocional. Saludo cordial para todos mis amigos y hermanos que nos acompañan a través de radiogenesis.tv, muchísimas gracias. Saludo también muy especial para todos los hermanos que nos acompañan a través de Vivo para Cristo TV en Suecia, Estocolmo, y a través de ese canal en todas las naciones. Bienvenidos. Bien, cierre de semana y tanta tela que cortar, dice un dicho popular. Quiero que nos detengamos un momento antes de hacer nuestro cierre de semana, porque estaremos en la siguiente semana continuando obviamente con Bereshit, en Génesis capítulo 25, 26, Isaac, Jacob, toda esta historia. Pero no quiero que pasemos por alto en este cierre, que retomemos Génesis capítulo 25 puntualmente en el verso 12. Dice el verso 12, ¿por qué es tan importante y por qué quiero resaltar nuevamente este tema? Ya lo mencioné, pero quiero retomarlo. Porque este tema es extraordinariamente importante en la vida de las naciones, en la historia, en la política, en la economía, en la sociedad, en la religión, en los conceptos bíblicos desde el punto de vista judeocristianos, desde el punto de vista del Islam, desde el punto de vista, repito, de todo el entorno de la humanidad. Este capítulo 25, verso 12 en adelante, marca un mover tan importante que hasta el día de hoy, repito, sobre este texto tenemos que profundizar. Dice el verso 12, Génesis 25, estos son los descendientes de Ismael. Recordemos que Ismael, hijo de Agar, la princesa egipcia, sierva de la matriarca Sara, nace y es echado fuera. ¿A dónde? Al desierto. Pero aún en el desierto, estando en una circunstancia de muerte, el ángel de Jehová se presenta y le anuncia que evidentemente él será una nación que se multiplicará en gran manera, que cubrirá la tierra. Y esto que está profetizado allí es bien importante porque es lo que estamos viendo justamente hoy. Dice entonces Ismael, hijo de Abraham, muy importante, que dio a luz a Agar, egipcia, sierva de Sara. Verso 13. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nabaiot, que lo veremos más adelante, muy importante, téngalo presente. Y luego Cedar, ya lo veremos un momento en el Salmo 121. Y aparecen aquí en el verso 14 tres nombres muy interesantes: Misma, Duma y Masa. Vamos a ir un momento, por favor, acompáñeme al libro de los Salmos y entremos brevemente al Salmo 121. Al Salmo 120, perdón. En el Salmo 120 lea conmigo este texto. ¿Qué dice esta palabra? Aquí David se encuentra frente a una situación muy interesante, en angustia, dice el texto. Oh Yahweh, clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Por favor, preste atención, Salmo 120, verso 5. Ay de mí, dice este texto, ay de mí, habla David, que moré en Mesec y habito entre la tierra de Cedar. Subráyelo, por favor. Cedar, hijo de ¿quién? Hijo de Ismael. Hijo de Ismael. Y siendo hijo de Ismael, nos damos cuenta que David dice, aunque él obviamente David, el rey David, vive en su castillo con todas sus comodidades, sus propiedades, y es el rey David como tal. Sin embargo, en esta expresión del Salmo 120 dice, ay de mí, que estoy viviendo en estas tierras de los ismaelitas, de su descendencia, de Cedar, uno de los hijos
de Ismael. ¿Y por qué es tan importante ver este texto? Acompáñenme, por favor, un momento en el libro de Abdías, y veamos por qué es tan importante esta historia. El libro de Abdías tiene en su primer capítulo un título en las versiones bíblicas que tenemos nosotros en español. Aquí hay un título y dice: La humillación de Edom. ¿Quién es Edom? Hasta esta semana, el día de ayer, venimos narrando la historia de Abraham, de Isaac, y a través de Isaac, sus hijos, Esaú y Jacob. Hasta allí llegamos ayer, pero lo vamos a dejar allí, repito, porque eso lo profundizamos la siguiente semana. Entramos en orden la siguiente semana. Pero ¿por qué es importante? Por cuando se produce la entrega de la primogenitura del primero, que es Jacob, Dios. A ver, puedo ordenar mis ideas. Tenemos a Abraham, Isaac, y de Isaac, Jacob y Esaú. Esaú es primero en el salir del vientre de su madre Rebeca. Es decir, en ese orden de ideas, Esaú sería el primogénito. Pero todos conocemos la historia de cómo precisamente Esaú entrega su primogenitura a Jacob a través del plato de lentejas. Y de allí viene la expresión rojo, que significa Edom, plato rojo, Edom, rojo. Y de esta expresión viene toda esa historia que vamos a ver la siguiente semana de los edomitas. Y estos edomitas, que son Esaú, se convierten en el enemigo acérrimo número 1 hasta nuestros días. ¿De quién? De Jacob. ¿Pero quién es Jacob? Jacob es Israel. Su nombre no será más Jacob, sino que su nombre ahora será Israel. Pero entonces, ¿qué nos dice el libro de Abdías? El libro de Abdías nos dice, visión de Abdías: Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. ¿A quién? En cuanto a rojo. ¿En cuanto a quién? En cuanto a Esaú. ¿Qué ha dicho? Hemos oído el pregón de Yahweh y el mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho. Por favor, preste mucha atención y subraye en el libro de Abdías esta expresión pequeño. Porque mientras en Ismael, la palabra que Dios entregó a Ismael es que sería una nación grande y se multiplicaría sobremanera, de Edom dice que será un pueblo pequeño. Pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Y entonces vemos en el libro de Abdías, no lo voy a leer todo, lo detallaremos en su momento, pero aquí estamos viendo en esta historia apasionante por qué es tan importante Génesis capítulo 25, verso 12, porque cuando él nos deja la genealogía de Ismael y cada uno de los nombres que allí aparecen, nos daremos cuenta que toda la Biblia nos narra, repito, sobre ellos. Ahora, en este texto que estamos leyendo, en el verso 14, capítulo 25, nos menciona 3 de esos hijos. Bueno, los menciona a los 12, porque recuerden que Ismael tuvo 12 hijos. 12 hijos ismaelitas, 12 hijos de violencia, 12 hijos del desierto, que es de donde viene toda esta comunidad árabe que ha crecido a millares de millares de millares. Ahora bien, nos mencionan en el verso 14 los siguientes: Misma, Duma y Masa. ¿Por qué son importantes estos nombres? Porque Misma significa el que oye, Duma significa el que calla y Masa significa el que aguanta. En el libro de Santiago, en el capítulo 1 y en el verso 19, si usted escucha estas 3 expresiones en el español, según el significado de estos nombres ismaelitas, nos daremos cuenta en Santiago capítulo 1, verso 19, qué nos quiere decir este texto. Porque, mis amados hermanos, para todo hombre sea pronto para oír, Misma, tardo para hablar, Duma, y además tardo para airarse, Masa. Qué interesante, ¿verdad? Es algo que todos los días tenemos que ir aprendiendo. Ahora,
En esta historia que estoy mencionando, quiero referirme a un estudio bíblico sobre lo que venimos hablando en la vida de Abraham. Abraham fue un hombre extraordinario, el padre de la fe. Sin embargo, la vida de Abraham no concluye simplemente en su muerte, sino que la vida de Abraham tiene una continuación. La vida de Abraham, por eso cuando nosotros decimos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no los hablamos de manera separada o individual, sino que es una línea continua. Es decir, que cuando viene el tiempo de Abraham en su muerte, inmediatamente hay una consecución o una continuidad mejor en el ministerio, el llamamiento de Abraham hacia su hijo Isaac. Sin embargo, algo muy interesante se sucede aquí y es el punto que quiero resaltar hoy. En el libro, en toda la historia de Abraham hemos visto su llamamiento en Ur de los Caldeos, pero realmente su llamamiento, y quiero que diferenciemos la palabra llamamiento de escogido. Son dos palabras muy similares, parecieran ser sinónimas, pero sin embargo, cada una de ellas hay que diferenciarla. Escogidos, ¿qué dice el libro de Jeremías? Acompáñeme un momento, por favor. En el libro de Jeremías, en el capítulo 1 y en el verso 5, dice la palabra, léalo conmigo, Jeremías capítulo 1, verso 5, dice la palabra, dice, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Es decir, desde el vientre de nuestra madre hemos sido escogidos para el ministerio, para servir, porque recuerden que la palabra ministerio significa servir, no para vanagloriarnos del ministerio, sino para servir en el ministerio. Así es que esta expresión servir parece ser que muchos no la tienen muy clara. Servir. Esa palabra está asociada con otra palabra que Yeshua nos enseña y es humildad, porque mientras no nos desprendamos de nuestro ego, de nuestra autosuficiencia y capacidad intelectual y ese orgullo humano, entonces no podremos entrar definitivamente en la línea del ministerio, ni mucho menos en la línea del servir. En el libro de Gálatas, en el capítulo 1 y en el verso 15 también pues nos habla obviamente sobre la importancia de lo que significa el llamamiento. Libro de Gálatas en el capítulo 1 y en el verso 15. Leámoslo todos juntos. Libro de Gálatas capítulo 1, verso 15 dice esta palabra. Pero cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Por favor, me escogió desde el vientre de mi madre y me apartó y me llamó por su gracia. Por favor, dígalo conmigo, es por la gracia del Padre. No es por mi atributo, no es por mi capacidad, no es por mi cara bonita, no es por mi posición económica, no es por mis títulos prestigiosos en la sociedad, mi reconocimiento de hombres, es por la gracia del Padre que somos llamados. Ahora, vemos nosotros en esta historia que Abraham estaba en Caldea adorando ídolos porque era la tradición de su familia y era la cultura que lo rodeaba allí en Ur. Pero él fue escogido para la eternidad y para que hasta el día de hoy su nombre sea pronunciado como el Dios, ese Abraham como ese hombre que entregó todo, absolutamente todo para servir a Dios. Ahora, la vida de Abraham no tuvo un comienzo pleno ni un final completo. ¿Por qué pasa esta historia? Porque cuando nosotros hemos venido evaluando la vida de Abraham, nos daremos cuenta que básicamente en Abraham se producen 3 genealogías. Observe esto tan importante. El hijo de Agar, una genealogía, hijo de su propia fuerza, hijo de su cultura, hijo que no tenía propósito de Dios, pero finalmente hijo de Abraham. Número 1. Ahora, luego viene, de esta primera circunstancia viene Ismael, ya lo hemos mencionado, pero también viene luego el segundo hijo, que es el segundo hijo, el hijo de la promesa. ¿Quién? Isaac. Y finalmente en la tercera historia que hemos venido tratando, aparece ahora Cetura, una nueva esposa de Abraham, y a su vez en esta historia aparecen 6 hijos más.
Ahora, hablando de hijos en el sentido de varones, porque la Biblia no menciona si hay hijas de por medio, solamente hijos varones. De tal manera, mis amados hermanos, que en este proceso, en esta historia, nosotros vemos cómo de Isaac ahora vienen dos hijos, que repito son Isaac y Jacob, y será nuestra historia la siguiente semana. ¿Qué sucede importante en la vida de Abraham? En la vida de Abraham nosotros vemos cómo, podríamos llamarlo que su ministerio y su vida, su entorno giró respecto de una palabra, bueno, de dos palabras importantísimas. Una, la obediencia. La obediencia de Abraham es nuestro mejor modelo de vida espiritual, obedecer. Pero también observen que el ministerio de Abraham estuvo acompañado en todo su recorrido de una segunda palabra, y es el despojo. Fue despojado de su tierra, fue despojado de su parentela, fue despojado de su padre, a quien por supuesto amaba, fue despojado en el recorrido de su vida, fue despojado de Ismael, a quien él por supuesto amó, a su primer hijo Ismael, aún siendo el hijo en su propia fuerza y él considerando que era un hijo. Esto es interesante porque yo puedo pensar por un momento, y permítame parafrasear hacer una pequeña alegoría de esta historia, en el momento en que Sarai y Abraham toman esa decisión de juntarse con Agar y traer un hijo a través de ella, pues pareciera ser que en las formas como se consideraron todo, podríamos decir, wow, esto es como una respuesta de Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado algo similar? Y podemos ver ciertas circunstancias y decimos, Señor, envíame una prueba, Señor, dame una señal, Señor, muéstrame una luz, si esto es tuyo, si no es tuyo, y nosotros de pronto decimos, oh sí, esto es de Dios porque la puerta se abrió. Una expresión muy coloquial que tenemos hoy. La puerta se abrió, pero no, hermano, muchas veces hay puertas que se abren y no son puertas de Dios. Y esto es lo que quiero que resaltemos. Aquí se abrió una puerta en la vida de Sarai y de Abraham. La puerta era Agar, y sin embargo ese no era el propósito de Dios. Y esto costó un precio extremadamente alto en la vida de Abraham, al punto que por 13 años, 13 largos años de su vida, Dios no le volvió a hablar a Abraham. Esto es impresionante. Recuerden que la experiencia que estamos viviendo con Abraham se llama despojo. Despojado de su tierra, de su parentela, de su padre. Fue despojado de Lot, su sobrino. Fue despojado de Ismael, y el Señor le dijo, ya échalo fuera, él va a tener herencia, yo haré de él una nación grande y lo multiplicaré en gran manera, pero échalo fuera. Luego viene el hijo de la promesa, ahora aparece en la historia el hijo de la promesa, Isaac, y en Isaac heredará todo cuanto tenía Abraham, aunque había sido despojado de tantas cosas. Abraham, dice la palabra, que era un hombre grandemente enriquecido en sus tierras, en sus rebaños. Y aquí hay algo muy interesante. La última parte en la que vemos cómo Dios trata con el despojo es cómo precisamente Dios le pide, Lech lecha, ve con tu hijo, a quien amas, al único. Lo menciona textualmente y dice, al único a quien amas, a Isaac, y llévalo a un lugar que te mostraré, al monte, allí en Moriah, y sacrifícalo. Es decir, ahora Dios le pide a Abraham que se despoje de lo que realmente él más ama en su vida, cuál ha sido la vida de su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el hijo del vientre de la esposa que él ha amado, Sara. Vemos entonces cómo Dios aún sigue trabajando en la vida de Abraham y ahora le pide, despójate de tu hijo. Pero no obstante, en el monte Moriah se produce ese gran milagro. El Dios Jireh, el Dios proveedor, y aparece el carnero para sustituir a Isaac y poder hacer el holocausto, celebrar el tiempo del altar allí en Moriah. ¿Qué sucede en ese transcurrir de días? Ahora Dios despoja a Abraham de la vida de su esposa amada Sara. ¿Por qué menciono todo esto, hermanos? Porque estoy hablando de la importancia del ser escogido y la importancia del llamamiento. ¿De qué nos debe despojar Dios a lo largo de nuestra vida?
Dios debe despojarnos de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, de nuestra manera de pensar, esa manera vieja de pensar, para que seamos el nuevo hombre. Ya no vivo yo, mas ahora el Todopoderoso vive en mí. Y ese significado tiene como importancia en nuestras vidas que nuestros pensamientos, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, nuestra cultura, nuestra historia generacional debe desaparecer, y tanto ustedes como nosotros estamos en este mismo momento pasando por ese proceso histórico de nuestra vida para ser plenamente transformados, plenamente cambiados al nuevo hombre que camina en fe, al nuevo hombre que depende del emuná. El emuná es esa fe sobrenatural. ¿Sabía usted que la primera vez que menciona la palabra emuná aparece precisamente en el tiempo en el que el pueblo de Israel estaba frente a esa batalla, y en el momento en el que Moisés levantaba sus brazos, el ejército del pueblo de Israel vencía en la batalla? Es la primera vez que se menciona la palabra fe, pero desde el punto de vista de la fe sobrenatural, de la fe de lo imposible, no la fe de lo que yo creo que puede pasar, esa fe intelectual, esa fe natural, esa fe humana, no. El emuná de Dios. Se levantaban las manos de Moisés y allí en ese momento los hombres de Dios avanzaban en la batalla. Eso es emuná. De tal manera que Dios empieza el proceso de transformación de Abraham, y repito, aún siendo el padre de la fe y con toda la gloriosa vida que Abraham nos enseña, nos muestra también la palabra que evidentemente Abraham no había concluido todavía aún la labor para la cual Dios le había llamado, de tal manera que ahora viene Isaac. Pero en Isaac se sucede algo muy interesante. En Isaac, si usted lo observa, dice la palabra que Isaac recibió todo de Abraham. Aquí no vemos en la historia de Isaac, no vemos en qué momento se produce el llamamiento. Desde el vientre de su madre Dios lo escogió, sin duda. Dios vino al encinar de Mamre y prometió a Sara que en el tiempo de la vida daría un hijo y que su nombre sería Isaac. Allí está incorporado no solamente el ser escogido, sino obviamente el ser llamado. Pero nosotros nos damos cuenta que mientras Abraham pasó todo este proceso de Ur, de Aram, de Canaán, Egipto y todas estas pruebas, pues ahora aparece Isaac, e Isaac, podríamos decirlo de esta manera, lo recibe todo con tranquilidad. Dice la palabra que mientras Abraham bendijo y dio dones tanto a Ismael como a los hijos de Cetura, los 6 hijos de Cetura, y los sacó fuera lo más distante posibles, de tal manera que dejaran a Isaac solo. Entonces dice la palabra que Abraham entregó todo, por favor subráyelo, entregó todo a su hijo Isaac. Es decir, podríamos decir que Isaac recibe ahora el ministerio por herencia. Y cuando veamos la siguiente semana más en detalle la vida y la historia, la continuación de la vida de Abraham a través de Isaac, nos daremos cuenta cómo la escena se repite. Se repite la escena en la que Isaac ahora dice que Rebeca es su hermana. Se repite la escena en la esterilidad de Rebeca hasta el punto en el que Isaac ora para que el vientre de Rebeca sea fértil. Y de allí vienen ahora este punto crucial en el que quisiera pues ya cerrar esta mañana de estudio bíblico devocional. La historia de esos hijos, Jacob, que posteriormente sería Israel, y de este hijo llamado Ismael, que hasta el día de hoy, repito mis amados, está presente en nuestra historia y que me quise detener un momento porque es necesario que tengamos claridad. Observen esto, tanto en el nombre de Ismael como en el nombre de Israel está incorporada la terminación el. La terminación el para los dos significa Dios. Ismael, el Dios que escucha. Israel, a quien visitó Dios. Pero tanto Ismael como Israel en su terminación, él, repito, en esa terminación para los dos, nos daremos cuenta, mis amados hermanos, que para los dos Dios está presente en ellos. Esaú viene de esta generación y Esaú posteriormente se convirtió en ese hombre cazador
en ese hombre rudo, en ese hombre Edom, que se convertirá, repito, en el peor enemigo en la vida de Israel hasta nuestros días. De allí, el pueblo árabe viene entonces a formar su propia religión, y de allí hablaremos muy claramente sobre lo que significa el Islam, dónde surge la Meca, dónde surge el Corán, cuáles son los objetivos de esta religión, la segunda religión más grande en el mundo y de mayor crecimiento. ¿De dónde? De Ismael y de Edom. Miren qué interesante lo que hemos aprendido esta semana. Por eso quise retomar brevemente un poco la historia para cerrar esta semana con esta gran conclusión, porque si tenemos claridad en los textos que estamos viendo hasta el capítulo 25, ahora empezaremos a entender con mejor claridad, por supuesto, a la luz de la palabra, la importancia de Isaac y de Jacob hasta nuestros días. Mis amados hermanos, tiempo de estudio bíblico devocional. Muchísimas gracias por acompañarnos esta semana, muchísimas gracias por quienes han desarrollado las tareas, quienes nos envían sus mensajes, sus saludos. Para todos, bendiciones, doble porción de bendición sobre ustedes, mis amados hermanos. Y Shabbat Shalom, un muy buen día. Hasta la siguiente semana, aquí estaremos con un nuevo tema en la continuidad de Bereshit en Estudio Bíblico Devocional. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda. Muy buen día, bendiciones.